Eddie Olivares, quien fue miembro de la Junta Central Electoral, ha puesto en la agenda política una sugerencia, y es que cuando se haga una reforma constitucional se autorice el voto, el derecho al voto de los militares y policías. Eddie Olivares, con quien hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en algunas importantes no, ¿verdad? Y bueno, y lo digo específicamente, en que fuera candidato a presidir la Junta Central Electoral, porque él es un militante de un partido político y los dominicanos nos hartamos de la ocupación política de las entidades institucionales, de los tribunales de justicia civil, penal, electoral, en fin, Cámara de Cuentas y todo eso. Y siendo el presidente de la República, el candidato que postuló su propio partido, el PRM, y habiendo prometido que se le iba a dar a la sociedad una Junta Central Electoral sin agentes políticos, bueno, él se postuló. Pero aparte de, y obviamente fuimos contrarios a eso, o criticamos eso, pero eso no significa que dejemos de apreciar los aportes por sus conocimientos que él ha hecho o puede hacer. Entonces, lo que él propone es algo que tampoco nos gusta mucho, pero no podemos ignorarlo porque lo dice una persona que ha estudiado más que nosotros esa situación. Solamente voy a decir algunas aprensiones con el asunto del voto de los militares, que existe en muchos países. A mí lo que me parece es que si tienen derecho al voto los militares, en este país donde los civiles se matan en una campaña electoral, siempre deja varios muertos. Lo primero es que eso le daría una ventaja al partido que está en el gobierno, porque el gobierno tiene control sobre los militares. Y el militar que aspira a un ascenso va a ver ahí la oportunidad participando en una campaña electoral. Pero también por el hecho de que si aquí los civiles se matan uno con otro, o algunos civiles, mejor dicho, por una campaña electoral, usted se imagina un cuartel con el teniente de un partido, el sargento del otro y 4 rasos de otro. ¿Qué usted cree? Yo me pregunto si nuestra sociedad está preparada para eso. Por esos dos aspectos. La influencia del gobierno en los militares votantes, en los policías votantes. Y si eso contribuiría también a ser más permisivo con los uniformados. Y también si habría acciones para complacerlos, para tenerlos contentos, como erróneamente se ha planteado en ese proyecto de Código Penal, de volver a poner los tribunales militares y policiales que hubo en la dictadura de Trujillo y en los 12 años de Balaguer. Con una negación de derechos para las víctimas civiles o para los imputados civiles. Porque, ¿por qué se plantea que un tribunal militar o policial solo debe funcionar, solo debe ser válido para los asuntos internos de esas instituciones? Pérdida de un arma, incumplimiento de un servicio, abandono de un puesto de centinela, por ejemplo, en fin. Porque si es para todo, entonces eso va a involucrar a los civiles
Y las víctimas civiles van a tener que ir a ver cómo un tribunal militar o un tribunal policial descarga al policía o al militar que mató, por ejemplo, a su hijo, a cualquier civil. Dios no lo quiera, por supuesto. Y en los 12 años de Balaguer no hubo un solo caso, era así. Si un policía mataba a uno en la calle, lo juzgaban los policías, los que se ponen su mismo uniforme, los que se hacen el saludo ahí adentro, los que pueden influir para ascender a aquel o al demás para allá. Y nunca fue condenado ningún policía que matara a un civil. Ahora, con todo eso, creo que hay que sopesar muy bien esa propuesta, esa sugerencia. Las dos, primero de que policías y militares voten. Y segundo, los tribunales militares, que solo deben ser para asuntos disciplinarios y nunca para actos de esos uniformados donde se involucre a personas civiles. Cuando le den un balazo a uno o una golpeada, ahí debe ser la justicia civil. O se cometa un robo. O se comete un robo, exactamente, porque es que además esto de poner los tribunales militares, justamente después de que el Ministerio Público ha investigado a un mayor general activo y a otros militares y le han pedido medida de coerción de prisión preventiva. El juez la dio y ese mayor general está cumpliendo prisión preventiva y él está activo. Es decir, el querer poner eso en el Código Penal y decir a los guardias no se les toca, a los policías no se les toca. Y aquí mostramos en este programa, en un libro del historiador Elías Acosta Matos, una carta que le envía el embajador Osvaldo Basil a Trujillo en el 33, en el 1933. Era embajador en Cuba. En Cuba gobernaba el dictador Gerardo Machado. Y Gerardo Machado le decía al embajador dominicano, le mandaba un mandado con él a Trujillo. Y el embajador le cuenta en una carta a Trujillo la conversación que parecía que le estaba citando textualmente todo lo que le había dicho Machado. Y Machado le aconsejaba a Trujillo, o sea, dígale a él que yo soy más viejo que él, que nunca permita que los militares sean juzgados en tribunales civiles. Un consejo de un dictador viejo a un dictador joven. Eso no es un juego, Eso tiene que ver con una amenaza a los derechos civiles de todos los ciudadanos. Los militares no pueden ser juzgados por militares en hechos en los que tengan que ver con civiles. De manera que simplemente quería expresar preocupación por ambas cosas, que parecen inconexas, pero son formas de beneficiar a los militares. Y yo estoy de acuerdo con que los beneficien, pero no en algo que pueda comprometer los derechos de los demás, de todos los ciudadanos.